18 al verso 25. Esta es la porción de las Escrituras que vamos a estar observando y mirando en Colosenses. Si lo tienes, por favor, dile un fuerte amén. Amén. Y ponte de pie, vamos a darle respeto y reverencia a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al versículo, número 25. Sígueme con tu vista, yo voy a tener una lectura extendida y corrida. Dice: las casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a nuestro Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Yo quiero, hermanos, predicar bajo el tema un asunto de familia. Un asunto de familia. Una de las cosas más fragmentadas que tenemos hoy es acerca de la familia. Como bien sabes, en nuestra iglesia estamos determinados constantemente a predicar el tema de familia. De hecho, cada año tenemos una conferencia de familia. Pero una de las cosas que le decía a los hermanos en el fraile que notamos en el Nuevo Testamento es que hay un enfoque muy fuerte con respecto al tema familiar. De hecho, al estar predicando este tema, este libro de Colosenses, es imposible que podamos escapar del aspecto familiar. Así que yo quiero hablar bajo el tema un asunto de familia. Pidamos al Señor que pueda hablar en nuestras vidas en este día. Mi Señor, te oramos en este momento, te pido que puedas hablar a nuestros corazones en este tiempo, Señor, y que tu palabra pueda, Señor, Dios mío, obrar profundamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender fundamentalmente lo que tú quieres hablarnos y decirnos en este momento. Y, Señor, oramos ahora mismo para rogar de ti tu gracia, para rogar de ti tu ayuda, a aquellos que nos van a mirar, Señor, que también puedan escuchar tu palabra y puedan ser desafiados por ella. Bendito eterno Dios, te damos gracias por todo. Ponemos esta predicación en tus manos, glorifícate en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, ahí donde están mis hermanos pueden tomar asiento. Por motivo del calor, estamos sin saco porque verdaderamente el calor está haciendo ahora mismo bastante fuerte. Permíteme avanzar, por favor, con mis notas preliminares. El hogar, una de las cosas que cuando hablamos de familia necesitamos comprender, mis hermanos, y entender que el hogar debe ser el lugar donde fundamentalmente nosotros debemos comenzar a ejercer fundamentalmente, mis hermanos, nuestra fe. Si hay un lugar donde la fe cristiana tiene que ser patente, si hay un lugar, gracias mi amor, donde la fe cristiana tiene que ser pertinente, mis hermanos, tiene que ser fundamentalmente en el seno del hogar. Ese es el lugar donde nuestra fe tiene que hacerse, hermanos, bastante visible en la vida familiar fundamentalmente. Es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo número 5 y versículo 4 le dice de la siguiente manera: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias. ¿Te das cuenta cómo el texto bíblico centra fundamentalmente la atención en el aspecto familiar? Si alguna viuda tiene hijos y nietos, que primero ellos aprendan a tener una vida piadosa fundamentalmente en sus propias familias. Y sigue diciendo: y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El principio subyacente en este texto bíblico, mis hermanos, tiene que ver con la piedad fundamentalmente asociada en el seno fundamentalmente del hogar. La fe debe ser ejercida fundamentalmente, mis hermanos, en nuestros hogares. Y necesitamos reconocer esta verdad bíblica en este mismo capítulo y en este mismo contexto. Es donde tomamos aquel pasaje bíblico muy famoso que por lo general sacamos de contexto, que dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe
y finalmente es peor que un incrédulo. De manera que qué bendiciones serían a nuestras vidas, mis hermanos, qué bendición sería a nuestras vidas si nuestros hogares, cada miembro, cada aspecto, cada persona, cada perfil y cada miembro de nuestra familia dijera de la siguiente manera: viviré cada día para agradar a Cristo. ¿Qué te parece? Viviré cada día para poder agradar a Cristo y hacerle pertinente y hacerle preeminente en todo en mi vida. ¿Verdad que cambiaría por completo el panorama de lo que lamentablemente suelen ser hoy familias? ¿Qué te parece si somos desafiados? Hemos hablado en la carta a Colosenses que Cristo debe ser preeminente en la iglesia, Cristo debe ser preeminente en el Evangelio, Cristo debe ser preeminente en la iglesia. Pero Cristo también debe ser preeminente, mis hermanos, en la familia. Y esta es una verdad irrefutable que tú y yo necesitamos reconocer hoy en el seno de nuestros hogares. La fe en Cristo Jesús no solo cambia a individuos, mis hermanos. La verdadera fe colocada en Cristo Jesús no solamente viene para transformar la vida de alguien, viene para poder transformar la vida de un hogar entero, de una familia por completo. Aquí tiene y cobra vida verdaderamente lo que se le dijo al carcelero de Filipo cuando se le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Esto es un verbo activo por completo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que es una promesa inquebrantable en el cual cuando yo creo inmediatamente todos los habitantes de mi hogar van a ser salvos, pero lo que este texto yo creo que nos está comunicando Dios es que en el momento que la bendita luz del Evangelio llega a un hogar, las probabilidades de que la luz de Cristo pueda alumbrar en esos hogares se extiende de una manera grande. Qué bendición es poder escuchar testimonio de hombres y mujeres que han llegado a los pies de Cristo y puedan testificar: llegué yo, luego llegó mi esposo y comenzaron a llegar mis hijos, llegó mi papá y llegó mi mamá. Ahí entonces tiene aplicación y cumplimiento la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos entender que el Evangelio viene para poder transformar hogares por completo. Pablo se dirige a los diferentes hermanos miembros de un hogar. Se dirige a los esposos, se dirige a las esposas, se dirige en estos pasajes a los hijos y también se dirige a los siervos. A propósito que el contexto cultural es que se creía que los esclavos o los siervos formaban parte, en este caso, de esa familia. De manera que no tenemos duda, escúchame, que esto es un asunto de familia, como dice el tema de este mensaje. Pablo está dirigiendo estos mandatos, estas construcciones gramaticales en verbos imperativos, es decir, activos. Está refiriéndose específicamente al seno y al núcleo, mis hermanos, de una familia. Y tú y yo necesitamos venir aquí en este momento y pensar que algo anda mal en nuestra sociedad y en nuestros hogares. Permíteme. Algo anda mal con los hogares modernos. En el mundo en el que estamos viviendo, mis hermanos, hay más hogares deshechos que en otro momento de la historia. Esto es un gran problema que tenemos hoy. Se cree que de cada 2 matrimonios, 1 se divorcia. Las familias compuestas por solo los padres, un padre con sus hijos o una madre con sus hijos, esto va en crecimiento, mis hermanos. No solamente esta forma de familia donde solamente el padre está con sus hijos o con sus hijas, o solamente la madre está con sus hijos. Esto va cada día más en crecimiento. Y no solamente esto, sino los hogares mixtos. ¿Sabes a qué nos referimos con hogares mixtos? Donde vivo con un hombre que no es mi papá, o vivo con una mujer que no es mi mamá, y sin embargo mi papá, que es mi papá de sangre, tiene otra persona que no es mi mamá. Y aquí tenemos un cruce de hogares. Y tengo otros hermanos que no son los hijos de mi mamá o los hijos de mi papá. Esto es una catástrofe por completo que vive, mis hermanos, nuestra sociedad. Esto por hablar con el seno y hablando específicamente de los matrimonios, pastor, pero ¿qué hablar de nuestros hijos de 6 a 16 años? Hermanos, de 6 a 16 años se cree que los niños pasan cerca de 20 horas frente a una pantalla, frente lamentablemente a un móvil, a una televisión, y eso es lo que literalmente está criando lamentablemente a nuestros hijos, a nuestros niños en nuestra sociedad.
La primera institución que necesitamos reconocer que Dios ha establecido ha sido la familia, antes que el Estado, antes que la iglesia. La familia es la primera institución, mis hermanos, que Dios ha establecido. Pero escúchame algo, mis hermanos, vivimos en un tiempo peligroso, vivimos en una sociedad por completa peligrosa. Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al versículo 5. Escúchame la descripción de sociedad que tenemos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta expresión griega que dice tiempos peligrosos se está refiriendo básicamente a esa misma palabra cuando se habla del endemoniado de Gadara. ¿Has escuchado hablar de eso? Ese hombre que rompía literalmente los grillos de sus manos y de sus piernas y que se hacía daño. Estos son tiempos peligrosos los cuales estamos viviendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Dice, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, y esto yo creo que es la parte más catastrófica de este pasaje, que tendrán apariencia de piedad. Y le dice Pablo, evítalos, evita esta clase de personas, mis hermanos. Vivimos tiempos bastante complicados, hermanos. Tiempos bastante complicados. Un pensador y filósofo chino ha dicho de la siguiente manera: la fuerza de una nación depende de la integridad de los hogares. Escúchalo bien, subráyalo, anótalo para aquellos que nos escuchan. Él ha dicho de la siguiente manera, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que la fuerza de una nación depende de la integridad, fundamentalmente, mis hermanos, de sus hogares. Esta es una verdad fundamental que tú y yo necesitamos reconocer. De la integridad de un hogar. Una de las cosas más grandes que podemos hacer como individuos es ayudar a fortalecer y a tener hogares piadosos. Por eso estamos determinados a predicar acerca del tema de familia. Esto es una de las predicaciones que más necesita hoy la iglesia, acerca del tema de familia. Una nota importante de un pastor, y yo creo que varias veces la he compartido, y quiero volverla a compartir con cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera, un pastor de tiempo, un pastor experimentado, ha escrito de la siguiente manera, mis hermanos: el mejor regalo que yo puedo darle a mi iglesia es teniendo, escúchame algo, el mejor regalo que yo puedo darle a una iglesia es teniendo, mis hermanos, una buena familia. Y el mejor regalo que puedo darle a mi familia es teniendo una buena iglesia. Cuán importante, mis hermanos, es que podamos medir la vida de un ministro de la palabra del Señor fundamentalmente por su familia. Es importante que tú y yo podamos medir el liderazgo de la iglesia y aquellos que los escuchan y que están en su iglesia. Una de las cosas fundamentales por las cuales debemos medir el liderazgo de una iglesia local tiene que ver fundamentalmente con sus familiares, con su familia fundamentalmente. El esposo y la esposa, amor y sujeción. Estos son uno de los aspectos fundamentales. Mira conmigo, por favor, el versículo 18. Dice, casadas, ahí lo tienes en el verso 18, casadas, está sujetas, que dice, a vuestros maridos. Y mira la frase final, como conviene, que dice, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Esta palabra sujeta es la palabra o ese vocablo famoso griego, hipotazo, upotazo, este término griego, los tres grupos a los cuales Pablo va a escribir. Esta palabra upotazo significa sumisión. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Sumisión. Vamos a ver que el apóstol Pablo culturalmente les escribe fundamentalmente a los grupos culturales que más tenían dominio durante ese tiempo. Le escribe a esposos, a padres, a amos y a esclavos. Vamos a ver, finalmente le dice, casadas, estén sujetos a sus propios maridos. Y dice, como conviene fundamentalmente en el Señor. Aquí tenemos una construcción gramatical, es un imperativo presente en medio con una partícula negativa que está de alguna manera, lo cual usualmente significa tener una acción o detener una acción, como ya les he dicho en varias oportunidades, que está en continuo proceso.
estén sujetas a sus propios maridos como conviene. Y vamos a ver el texto paralelo en Efesios, como conviene en el Señor. La expresión lo que nos está diciendo, por favor ya basta, dejen de ser amargos unos a otros. Quiero hacer una salvedad, por favor, de la siguiente manera. Pablo no se dirige principalmente a las esposas porque ellas no necesiten más. Necesitamos hacer la salvedad y necesitamos recalcar de alguna manera que el Evangelio cambia radicalmente, que el Evangelio vino para poder cambiar radicalmente la posición de la mujer en esa forma de cultura greca romana. Bueno, el Evangelio vino para poder darle una nueva forma a la mujer, para poder traerle libertad, porque eso es lo que viene a hacer el Evangelio. No es la palabra que Pablo le dice a los Gálatas, porque no hay diferencia entre varón y hembra, entre esclavo y libre, porque en Cristo todos, hermanos, estamos, escúchame, en una misma posición ante Dios. Necesitamos entender esto. Sin embargo, Pablo fundamentalmente se dirige a las mujeres y la razón por la que se va a dirigir es que aparentemente ellas no habían entendido estas razones y le da el Evangelio una nueva libertad. Sin embargo, ellas no pudieron manejar estas razones a las que Pablo les escribe. El texto paralelo, date cuenta en el paralelismo, Pablo aquí en Colosenses les dice como conviene al Señor. Sin embargo, en Efesios 5:22 dice la Escritura, que es el texto paralelo a este pasaje, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero mira cómo le dice, como al Señor. Es interesante porque les dice primero, como conviene en el Señor, y luego en Efesios les dice, estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo se supone que deben estar? Como al Señor. De manera que Pablo eleva, y la petición de mandato que Pablo va a dirigir a las mujeres, lo eleva a la posición muchísimo más alta, al Señor, como conviene en el Señor. ¿Cómo ustedes se sujetan al Señor? Es decir, de una manera, de una aplicación práctica, tú no puedes decirme que te sujetas a Dios, que te sujetas a Cristo, pero no tienes la capacidad de poder someterte a tu esposo. Fundamentalmente necesitamos entender esto. Y aquí llegamos a un punto fundamental. Les decía a los hermanos esta mañana en el fraile acerca de qué, pastor, acerca del reto, mis hermanos, del sometimiento. Permíteme avanzar. Vivimos en una sociedad meramente feminista por completo, que no acepta de alguna manera estos principios, pero déjame avanzar y permíteme dar las razones teológicas y bíblicas y éticas por las cuales pensamos de la siguiente manera. Mira, escúchame algo, fundamentalmente, no debemos suponer que la sujeción, es decir, upotazo, sumisión, mujeres estén sujetas a sus maridos. No debemos suponer que la sujeción es esclavitud, escúchame, o subyugación. Atención, hombres que estamos aquí, no debemos suponer que una mujer se someta y se sujete a su esposo no tiene que ver, mis hermanos, con esclavitud o subyugación. La palabra que proviene de un vocablo, vamos a ver, militar, quiere decir poner en orden según el rango. Esta palabra, upotazo, es un término militar en el cual Pablo está diciendo: colócate en el rango en el que debemos estar. ¿Cómo podemos graficar esto? Por ejemplo, el soldado raso. En términos militares, ¿verdad? Que tenemos soldados rasos, tenemos generales, tenemos coroneles y tenemos generales, ¿verdad que sí? Bueno, el hecho de que un soldado sea raso y el otro coronel no quiere decir que uno sea necesariamente mejor que el otro. ¿Cuál es la situación aquí, pastor? Solo que esto significa de que tienen ¿qué? Tienen rangos diferentes, tienen estrellas. ¿Te recuerdas que a los militares se les conoce por algo, verdad? ¿Qué tienen los militares? Tienen estrellas, tienen rangos militares. Tengo un principio fundamental. Mira, hermano, escúcheme algo. La sumisión no es subyugación. Sumisión, escúchenlo bien, subrayenlo para los que tomen nota. Repito, sumisión no es subyugación. Escuchen, la sumisión significa, hermanas, reconocer el orden de Dios en el hogar y en la iglesia. Es una cosa muy diferente. Finalmente, es obedecer de buena gana, tener buena actitud. Pero
Tal vez estamos aquí, los que nos escuchan podemos decir, bueno, pastor, ¿y dónde está el equilibrio de esto? Permíteme. Versículo 19 es lo que dice. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, y mira lo que dice, y no seáis ¿qué? No seáis ásperos con ellos. Bueno, aquí tenemos la aplicación de equilibrio y es la siguiente. Cuando una mujer creyente se somete, escúchame algo, de manera voluntaria. Hombres, escuchen esta palabra. Cuando una mujer se somete de forma que voluntariamente al Señor y a su esposo, esto debe hacer resaltar de una mujer sus virtudes, esto debe hacer resaltar de una mujer, mis hermanos, de alguna manera su responsabilidad. Pero para que esto suceda, para que una mujer pueda venir de una manera voluntaria al sometimiento con su esposo, de una manera voluntaria al sometimiento con su Señor. Escúcheme algo, mis hermanos, esto tiene que funcionar con amor. Y tiene que funcionar, hombres, con ternura. Amén. Para que esto suceda, el esposo debe amar a su esposa con amor y ternura. Fulano, ven acá. Sí, dime. Ahí no va a haber sometimiento, no va a haber voluntariamente sumisión. ¿Cómo debe ser, pastor? Yo le decía a los hermanos de mi bosquejo, colocó notas de colores. Yo puse una nota de color y la puse en un color fucsia. Cuando la esposa dice, fulano, ven acá, el hombre debe decir, dime. Tú sabes, mujer, qué significa dime, ¿verdad? ¿Tú entiendes por qué te ríes ahí? No, por el contrario, el hombre tiene que tener un toque de amor, y colocaba en mi nota de la siguiente manera: el hombre debería responder, dime, ternura linda. Dime, cariño. Dime, reina, ¿qué necesitas? ¿El cielo? ¿La estrella? ¿Las lunas? ¿Qué necesitas ahora mismo? Hermano, Dios hace todas las cosas, dice la Biblia, decentemente. ¿Y qué dice? Y con orden, decentemente, mis hermanos, y con orden. Necesitamos entender algo. Si no hubiera jerarquía en el mundo en el cual y en la sociedad que vivimos, ¿verdad que todo sería un caos por completo? ¿Qué piensas tú de eso? Tendríamos un caos. ¿Qué te parece? ¿En tu trabajo y en mi trabajo hay autoridad? ¿Hay o no hay autoridad? Claro que hay autoridad, ¿verdad que este representa o constituye una autoridad? ¿Es así o no es así? La pregunta, ¿debemos obedecer a nuestros jefes? Claro. Y la pregunta, pastor, ¿y Dios ha establecido autoridades en el mundo en el cual vivimos? Sí. Esta mañana a los hermanos no les gustaba mucho, pero yo decía una gran verdad. Este país, España, tiene un presidente, y algunos me decían riéndose y jugando, Pedrito. No, es el presidente Pedro Sánchez. ¿Tenemos un presidente en este país? ¿Hay un presidente en este país? La pregunta, ¿hay más autoridades? Claro que hay autoridad, aunque no nos gusten sus políticas, sus maneras y sus formas, pero representan de alguna manera autoridades. Bueno, Dios no ha dejado la iglesia, Dios no ha dejado la familia sin autoridad. Dios ha establecido, mis hermanos, autoridades en los hogares. El hecho de que la esposa se sujete a su marido no sugiere de que el hombre sea mejor que su mujer. ¿Cuántos están conmigo? Eso solo significa que el hombre tiene responsabilidades de ser la cabeza y de ser el líder. Debe ser el proveedor, debemos ser los sustentadores, debemos ser los proveedores, y tenemos que ser los primeros que nos animamos para lo de Dios. Hombres, amén. Debemos ser los primeros que leemos la Biblia, debemos ser los primeros que cedemos con mansedumbre. No debemos ser los machitos de casa. Amén. El ser cabeza no implica ser un dictador o un señoreador. No somos Cristo en nuestros hogares. Ser un líder significa tener influencia positiva, compasiva y amorosa en nuestros hogares. Lamentablemente, muchas de las actitudes en nuestras esposas, hombres, son causadas por nosotros mismos, por nuestras malas actitudes y nuestras malas respuestas. Finalmente, Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros. ¿Y sabes cómo termina diciendo? Es decir, pastor, no solamente se le dice, y yo te quiero dar un matiz importante ahora,
no solamente se le dice a las mujeres que se sometan a sus esposos, finalmente dice, sométanse unos a otros y dice, ¿en el temor de quién? Mis hermanos, en el temor de Dios. Date cuenta, por favor, no voy a entrar ahí de una vez, pero mira el versículo 20, dice, hijos, ¿qué dice? ¿Obedezcan a quién? Obedezcan a vuestros padres. ¿Y qué dice? En todo. Un dato curioso en este contexto y en este pasaje. ¿Y cuál es el dato curioso, pastor? A la mujer no se le pide que ame, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Se le pide en este pasaje a la mujer que ame a su esposo? No. ¿Se le piden a los hijos que amen a sus padres? ¿Qué se le pide a los hijos? Que obedezcan. A las mujeres, que se sometan. ¿Y qué se les pide a los hombres? Que amen. Date cuenta que está en el escalafón más arriba, que está por más encima. Le está diciendo Pablo, amen. Y decía este hermano, esta mañana los hermanos, escúchame, un hombre que ama no adultera. Amén. Un hombre que ama no golpea con puño a sus esposas. Amén. Amén. Un hombre que ama va a tratar de hacer todo lo posible a su alcance para poder cuidar a su esposa y respetarla. Amén. Mira, un hogar feliz no se hace automáticamente. ¿Cuántos están conmigo en esto? Un hogar feliz hay que trabajar, se requiere de constante esfuerzo de ambas partes. Pero lamentablemente, donde hay egoísmo, donde hay división, donde hay celos, hermanos, lamentablemente, donde existen este tipo de cosas, es porque probablemente no hay ese hogar que Dios quiere que pueda estar habiendo en ese hogar. Ahora, pastor, ¿cómo podemos establecer estos principios en el seno del hogar? ¿Cómo podemos cumplir aquello de que la mujer se sujeta y el hombre tiene que amar y los hijos tienen que ser obedientes? Bueno, con el mensaje que estuvimos predicando hace 2 semanas, necesitamos vestirnos, ¿te recuerdas? 8 vestiduras del creyente. ¿Cuáles eran las 8 vestiduras? ¿Te recuerdas? Vístete de tolerancia, vístete de paciencia, vístete de mansedumbre. Si no nos vestimos de esa vestidura, probablemente no vamos a tener hogares que sean fructíferos. Los hijos que nacen en hogares cristianos, donde hay amor y sumisión, ¿te recuerdas que estos son los 2 aspectos fundamentales? Hombres, amen a sus mujeres, mujeres, sumétanse a sus esposos. Los niños que nacen en hogares como estos, escúchame, van a ser hijos fructíferos. Y esto nos recuerda a Génesis. ¿Te recuerdas lo que dijo Génesis? Fructificad y multiplicaos. Esta fue la orden que Dios le dio al primer matrimonio. ¿Cuál fue? Fructifíquense, multiplíquense, porque los hijos son vistos como un fruto. Es el fruto del amor, es el fruto, debe ser el fruto de la sujeción. Es fundamental que podamos, hermanos, entender esto fundamentalmente. Mira el versículo 20 conmigo ahora. El verso 20, por favor, dice de la siguiente manera: hijos, obedeced a vuestros padres. Mira lo que dice, ¿cómo dice? En todo. Esto es un imperativo presente, activo de manera contundente y constante, mis hermanos. Que nos está diciendo a los hijos. ¿Qué le está diciendo a los hijos? Esto es una extensión del mandamiento que dice: honra a quién? Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué manera? En todo. No en aquellas cosas que nosotros pensamos que sí podemos obedecer o que no pudiéramos obedecer. Los hijos, hermanos, tienen el deber. Hay una sola cosa que Dios le pide a los hijos. ¿Y saben cuál es? Los hijos no tienen la responsabilidad de llevar la comida al hogar. Los hijos no tienen la responsabilidad de garantizar que la palabra de Dios esté dentro del hogar. La única, para los jóvenes que nos escuchan y que nos van a mirar, para los jóvenes de hecho que están aquí o niños, escúchenme algo. La única responsabilidad que Dios le demanda a los jóvenes y a los hijos es una solamente que se le implora. Obedezcan, por favor, obedezcan a sus padres. Hijos, aquí, hermanos, esto es completamente completo. Pastor, ¿qué significa eso? Completo. Obedezcan a vuestros padres, ¿en qué cosa? En todas las cosas. Tú y yo, que estamos aquí, hemos corrido la vida, hemos entendido y hemos sabido fundamentalmente que los mayores y los peores errores de nuestra vida surgieron
de aquella forma negativa en la cual nuestros padres nos dijeron, esa persona, ese muchacho, esa muchacha no me gustan, y lamentablemente tomamos el camino que no deberíamos tomar y al final sufrimos las consecuencias por no haber obedecido. Estamos completamente convencidos que tal vez más del 80%, del 90% de lo que los padres nos dicen, porque tienen la verdad y tienen la razón. ¿Es así o no es así? ¿Lo vivimos en el pasado? Claro que lo vivimos y lo sabemos. Hablemos un poco de los derechos de los hijos para ya ir afinando un poco. Se ha dicho mucho acerca de los derechos de los hijos. ¿Cuántos son pro vida? ¿Cuántos somos pro vida? ¿Verdad que los niños tienen el derecho de nacer? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Creemos en eso? ¿No creemos en el aborto? Somos pro vida. Creemos que todo niño, desde que hay fecundación, tiene el derecho a la vida. Uno de los derechos entonces es el derecho de nacer. Otro es el derecho de nacer, mis hermanos, en un hogar cristiano. No es traer hijos al mundo por traerlos. Los niños tienen el derecho de poder nacer en hogares piadosos, en hogares cristianos, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en Efesios. Criarlos ¿en qué? En disciplina y en amonestación, que dice del Señor. Ellos tienen el derecho de tener padres piadosos, que amen a Dios, que busquen a Dios, y jóvenes y niños que van a ver este mensaje. Dale gracias a Dios cuando tienes a padres que aman a Dios, que van a la iglesia, que sirven a Dios. Dale gracias a Dios por esos padres. Y si tú y yo tuvimos padres que amaban a Dios, tal vez hoy no están en esta tierra, tienes que darle gracias a Dios por papá y por mamá que te enseñaron la palabra de Dios. Gloria a Dios por ese hombre y esa mujer que lo viste tomar una Biblia y salir a la iglesia. Dale gracias a Dios por ese hombre. Dale gracias a Dios porque te mostró con el ejemplo que había que servir y amar al Señor. Aquí hay una ilustración importante que me gustaría traer. Y se habla de la historia de John Starkey. Y voy a terminar en esta ilustración. John Starkey era un empedernido criminal inglés que había asesinado a su propia esposa. ¿Qué te parece eso? Luego que fue convicto por el crimen, finalmente fue ajusticiado y fue ajusticiado. Las autoridades le pidieron al general William Bott, este es un predicador, evangelista, fundador del Ejército de Salvación, le pidieron a él que oficiara el funeral de este criminal que había asesinado a su esposa. Y dice que Bott cuenta esta anécdota, que Bott estaba rodeado en ese funeral donde iba a subir al sepelio a poder predicar acerca de esta situación, de este hombre que había sido ejecutado. Pero dice que Bott se sentía, el general Bott, dice que se sentía, el creador del Ejército de Salvación, dice que como nunca antes se había sentido de personas inicuas y de miradas de personas de alguna manera, de una muchedumbre de gente malvada, como nunca antes había sentido y había percibido un ambiente similar. Y dice que, pero sus primeras palabras, cuando iba subiendo, y que hicieron de alguna manera de que esa multitud bajara a esa actitud malévola y malvada, las primeras de las palabras que utilizó Bott fueron las siguientes. Él dijo, John Starkey no tuvo una madre que orase por él. Esas fueron las palabras que hicieron que aquel ambiente lleno de maldad bajara un poco. Él dijo las siguientes palabras. John Starkey no tuvo una madre que orara por él. Si los niños tienen el derecho de nacer, también tienen el derecho de tener hogares piadosos. Y un hogar piadoso no se construye con un ficheo de dedos. Un hogar piadoso no se construye, mis hermanos, de la noche a la mañana. Los hijos tienen el derecho, pero también tienen la responsabilidad de poder amar y de servir al Señor. Pero no vamos a tener hijos piadosos si esa piedad primero no comienza con matrimonio.
que sean piadosos. Yo por el tiempo necesito dejarlo acá porque tenemos varias cosas, tenemos partimiento del pan hoy. Hermanos, esto es un asunto de familia. El Evangelio viene para poder transformar un hogar. No solamente el Evangelio transforma un individuo, el Evangelio debe transformar una familia completa. El Evangelio está supuesto a llegar a nuestras vidas para poder transformarnos por completo. Uno de los mayores logros que tenemos en esta vida, ¿sabe cuál es? Es que nuestros hijos puedan venir a los pies de Cristo, que podamos tener matrimonios felices, constantes. Ahora, pastor, es fácil el matrimonio, los que estamos casados aquí, que estamos aquí, y los que han estado casados saben que no es una cosa sencilla, para nada es una cosa sencilla, pero escúchame algo, hay que morir, como dicen en mi país, Venezuela, con las botas puestas. De manera que lo que el hombre juntó, esto es cristianismo real, del verdadero, no lo separe el hombre. Pero nuestros hijos no van a tener vidas bendecidas y fructíferas si tú y yo no edificamos correctamente. Si tú y yo no perseguimos los principios, maridos amen a sus mujeres, respétenla, mujeres sométanse, sujétanse, sean sumisas a sus esposos. Él no es mejor que tú, simplemente tiene una responsabilidad diferente. La semana que viene luego vamos a estar mirando, pero pastor, esta situación es condicional. No, no es condicional, simplemente debemos obedecer. No, yo me someto a él si él hace lo que tiene, no funciona así. Hijos, no, yo me someto a mi papá, obedezco en todo si es que él ama a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia simplemente dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Simplemente dice, casadas, sométanse a sus maridos. Hombres, amen a sus mujeres. ¿Cuándo? Eso es condicional. ¿Cuándo es condicional? Las estructuras gramaticales son verbos imperativos. ¿Qué significa eso? Son acciones que necesitamos, son mandatos que necesitamos cumplir. Someterse, sujetarse, obedecer. No podemos torcer la palabra de Dios. Eso no es lo que dice el texto. Bueno, y lamentablemente muchos predicadores, claro, sométete si él. No funciona así. Un ejemplo muy cercano a nuestros hijos, ¿verdad? Si me das un iPhone, te obedezco. ¿Funciona así? Claro. ¿Funciona así con nuestros hijos? No, pero no. ¿Y por qué sí funciona así en el matrimonio? Porque no es así. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Vamos a orar con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. La semana que viene le vamos a dar término final a este mensaje. Los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Vamos, habla con Dios en este momento.